Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al webinar programado para el día de hoy, lo que es las planillas de sueldos y salarios, ¿no? Para comenzar, tengo el gusto de presentar a la compañera Rosa Miranda, secretaria ejecutiva del Centro de Estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Pública del Alto. Le invito a la compañera Rosa que pueda hacer las palabras de bienvenida. Compañera Rosa, muy buenas tardes. Adelante, por favor, su micrófono. Muy buenas tardes, ¿no? A todos los compañeros y a todos los presentes aquí, los partícipes de este gran seminario. Agradecer ante todo, ¿no? Principalmente al soporte técnico, a la Academia de Capacitaciones Líder. Y bien, esperando, ¿no? Que este seminario sea muy provechoso para nuestros compañeros, puesto que también tenemos un gran expositor, el licenciado Ramiro Rodríguez Cala. Entonces, bueno, sin más preámbulo, creo que deberíamos empezar con este bonito seminario y una vez más agradeciendo, ¿no? Al soporte técnico, a la Academia de Capacitaciones Líder. Muchas gracias. Muy bien, compañera, los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias a ustedes por hacer posible este tipo de eventos, ¿no? Que va en beneficio de estudiantes y profesionales también que siempre nos están siguiendo. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar a nuestro expositor, el licenciado auditor Ramiro Rodríguez Cala, docente de la carrera de Contaduría Pública, ex director administrativo y financiero de la UPEA, ex consultor de la Unidad de Finanzas del Ministerio de Educación. Y bueno, licenciado, realmente es muy largo su currículo, entonces vamos a dar algo breve nomás para que podamos empezar. Le damos pie para que pueda comenzar, licenciado Ramiro, un gusto. Gracias. Bueno, es un gusto, ¿no? Compartir con una persona de Tarija y también agradecer al Centro de Estudiantes de la Universidad Pública del Alto. Bueno, hoy voy a exponer un tema que muchos a veces tenemos ciertas dudas y hoy les voy a tal vez un poquito más, ¿no? Reforzar todo el conocimiento que hace falta. Muy bien, acá vamos a empezar. Bien. Hay algo importante que siempre para ir entendiendo la materia, o perdón, en este caso un tema, ya, es los conceptos, ¿no? A veces cuando los conceptos no los dominamos o las palabras no los interpretamos bien, entonces ahí es cuando uno tiene una dificultad, ¿no? De entender y de ir comprendiendo. Es en ese sentido que de manera muy breve, ya, voy a empezar a dar ciertos conceptos, ¿no? Que normalmente a la hora de elaborar la planilla de sueldos debemos entender, ¿no? El tema de devengar, por ejemplo, ¿no? Normalmente esto mucho se utiliza cada mes porque las planillas de sueldos sí o sí deben elaborarse a fin de mes y cuando se lo elabora a fin de mes no siempre, ya, se paga ese día, ¿no? Normalmente en las empresas privadas, ¿no? En algunas ya están con esa política de pagar, ¿no? A fin de mes y de alguna forma ya no devengar, ¿no? Eso yo he visto en algunas entidades públicas que hacen, ¿no? Se adelantan, ¿no? Es una política que van empleando. Pero sin embargo, en las empresas privadas, en su mayor parte, lo que hacen es devengar, ¿no? O sea, un asiento sin movimiento de efectivo. ¿Qué es lo que a veces nosotros identificamos en las empresas? Empleado y obrero, ¿ya? Y ambos son distintos. El empleado es la persona que desempeña cargos administrativos en una empresa, ¿ya? Estamos hablando del gerente, del contador, de la secretaria, del personal de limpieza, ¿no? De los auxiliares, de todas esas personas que son considerados como empleados, ¿ya? Y tienen un tratamiento muy distinto en el tema del cálculo del total ganado. Obrero es la persona que desempeña los cargos en la producción de la empresa, ¿no? Entonces, son dos denominaciones muy distintas. Se refiere al obrero normalmente al personal que trabaja y que prácticamente es la encargada de transformar la materia prima en un producto terminado y tiene un tratamiento muy distinto, ¿no? Vamos a ir viendo más abajo eso. A ver, básico,
¿no? Normalmente, el empleado como el obrero, al momento de ingresar a la empresa, ya, siempre va a tener su contrato, ¿no? Donde ahí se le va a fijar una remuneración y a esa remuneración se lo llama haber básico, ¿no? Se refiere a la remuneración fijada para un puesto de trabajo determinado conforme a la escala salarial que está vigente en la empresa. Normalmente en las empresas tienen escalas salariales, ¿no? Y las escalas salariales normalmente se van prácticamente elaborando en base a la responsabilidad, ¿no? Y en algunos casos a la producción, ¿no? Sin ningún tipo de sobrepago ni descuento adicional pactada en el contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador. Es utilizada para calcular el sueldo y salario, más, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Vamos a ver la diferencia entre sueldo y salario. Fíjense, sueldo es la remuneración que perciben los empleados. Estamos hablando de los que trabajan en la parte administrativa, ¿ya? Por mensualidades de 30 días fijos, sin tener en cuenta la variación de cantidad de días que tienen los meses por trabajos realizados en una empresa. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Normalmente, en el tema de cargos administrativos, ¿no? Trabajan 8 horas, desde luego, y se les hace el contrato mensual, ¿no? Muchas veces, a veces se quedan un poco más y no se les paga horas extras, ¿ya? No están ellos, no gozan de ese beneficio por si acaso, ¿ya? Pero, ¿qué pasa en el tema de los obreros? Los obreros perciben un salario. Es la remuneración que perciben los obreros de acuerdo a los jornales trabajados, de acuerdo a la cantidad de días que tenga el mes. Pueden ser 28, 29, 30, 31 días, ¿no? Estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, mayo, que no siempre todo es 30 o 31, ¿no? Tenemos hasta de 28 o 29 que en el mes de febrero, por trabajos realizados. Entonces, aquí es muy distinto, ¿no? ¿Por qué al obrero se le paga un salario? ¿Y por qué? Por los días trabajados. En otras palabras, no es tanto así por los días de trabajo, sino por las horas trabajadas, ¿ya? Él está prácticamente, ¿ya?, relacionado con la producción, ¿no? Si el obrero se queda en la empresa, ¿ya?, él está produciendo un producto y eso a la empresa le genera una utilidad. Por tanto, entonces, si se quedan más horas, va a producir más. Entonces, por eso es de que esa persona goza de las horas extras, ¿no? Se queda una hora, va a producir más. En cambio, el empleado no es tanto así. Es una persona que simplemente está designado para cumplir ciertas funciones, ¿ya?, de administración, que algunas veces van a ser de mayor intensidad y algunas veces va a ser de menor intensidad, ¿no? Como en el caso de los contadores, por ejemplo, a fin de mes, normalmente uno se queda, ¿no?, con el fin ya de tener toda la información y ya un poco cumplir con esa actividad. Pero a inicios de la semana no va a tener tanta actividad, ¿no? Entonces es muy distinto, ¿no? Pero en cambio el obrero, si se queda más horas, va a ir produciendo, ¿no? Entonces es importante, ¿ya? En este curso pequeño vamos a hablar más nosotros de comercial, ¿ya? De una empresa comercial donde simplemente hay empleados, ¿ya? Empleados. No vamos a hablar de una empresa industrial donde hay obreros. Eso podemos ir, pero en otra ocasión, hacer una planilla viendo todos los casos, ¿no? Bono de antigüedad, ¿no? Si bien el trabajador gana un sueldo o un salario, ¿ya?, por los servicios que presta una empresa, tiene un beneficio llamado bono de antigüedad, ¿ya?, que se suma al sueldo o al salario para tener el total ganado, pero para eso tiene que tener una antigüedad, ¿no? Y se activa ese bono a partir de 2 años, ¿no? Con un 5%, y eso está en el decreto 21060, artículo 60, ¿no? Entonces, para eso es muy importante considerar las fechas de ingreso de cada trabajador.
Salario mínimo nacional. Es muy importante, ¿no? Es prácticamente... En realidad, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en Bolivia no hubiera salario mínimo nacional? Sería terrible, ¿no? O sea, todos pueden contratar hasta por 500 bolivianos, ¿no? Cuando hay mucho desempleo, puede ser, ¿no? Entonces, el Estado regula, ¿no? El sueldo o el salario. En este caso, nadie puede ganar actualmente en la gestión 2020 menos de 2.122, ¿no? Entonces, ese es el salario mínimo nacional establecido por ley, ¿no? Entonces, con esto estamos entendiendo de que el Estado regula. En base a esto, las empresas podrán preparar su escala salarial, ¿no? Muy bien. Si bien el trabajador percibe una remuneración, ¿ya? El trabajador, ¿ya? Debe realizar aportes, ¿ya? Que prácticamente lo llamamos aportes laborales, ¿ya? Que van a beneficiarle a él, ¿no? El tema, por ejemplo, del 10%, la cuenta individual para la vejez, ¿no? Que está en la ley de pensiones, en el artículo 88, ¿no? O sea, el trabajador es el que ahorra para su vejez, ¿ya? Cada uno, esto no es voluntario, es obligatorio, ¿no? Por eso se llama aportes laborales, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos que elaborar la planilla, tenemos que hacer la retención, ¿no? Y eso lo llamamos aportes laborales. Que también el riesgo común, el 1.71, seguro individual contra accidentes, pero no dentro de la empresa, fuera de horas de trabajo, ¿ya? Comisión AFP, 0.5%, comisión por servicios de la AFP. O sea, la AFP tenemos nosotros, las administradoras de fondos de pensiones, quien financia sus gastos son los trabajadores, ¿no? En otras palabras, son empleados de los trabajadores, la administración de fondos de pensiones, ¿no? Porque ese monto de 0.5 del total ganado va a ir destinado para pagar sueldos, luz, todo eso. Y tenemos acá el bono solidario 0.5, un aporte solidario. Esto, por ejemplo, es un aporte solidario, ¿ya? Para aquellas personas que no han hecho ahorros del 10%, ¿no? Con eso se va costeando. Aquellas personas que ya tienen la edad para jubilarse, ya no se jubilan, ¿no? Pero pasan a percibir una renta solidaria, ¿ya? Y con estos fondos se va financiando, ¿no? Es un monto muy pequeño, pero de alguna forma salva. Pero, ¿qué ha pasado en la ley de pensiones, no? Hay un aporte nacional solidario laboral, ¿ya? Dice, ¿no? Si bien va a aportar el 0.5%, ¿ya? De acuerdo a su total ganado, si es que supera su total ganado a 13,000, tiene que seguir aportando el 1%, ¿ya? Si es mayor a 25,000, el 5%. Si es mayor a 35,000, el 10%, ¿no? Pero son sueldos que se dan algunas veces en las entidades públicas en tema de yacimientos, ¿no? Se ve ese sueldo. O también se pueden ver esos sueldos en tema de empresas bien constituidas, ¿no? Como el caso de Soboce, de Coca-Cola, donde los gerentes sí perciben, ¿no? Unos sueldos bastante remunerables por el tema de la responsabilidad. Entonces, al margen de lo que aportan hasta 13,000, ya, ellos tienen que ir aportando un aporte nacional solidario laboral en base al monto mayor de 13,000, ¿no? Muy bien, en el ejemplo lo vamos a ver con más claridad. Otra situación, acá, el RC-IVA, ¿no? Es un impuesto que se grava al ingreso del trabajador en relación de dependencia de acuerdo a la ley 843 RC-IVA. Se descuenta al trabajador en la planilla de sueldo si corresponde, ¿no? En el Estado, ya en nuestro Estado,
¿no? Yo, por ejemplo, estaba haciendo una investigación en el tema de los tributos. Yo siempre me preguntaba, ¿no? Por ejemplo, en el Imperio Incaico, ¿no? ¿Cómo es que ellos vivían? Eran organizados, desarrollaban caminos, como cómo es desde el Collasuyo, el Tahuantinsuyo, todo eso ha ido, ¿no? Desarrollándose. Ese desarrollo, jóvenes, se da con tributos. Y en el Imperio Incaico todos tributaban, ¿no? A través de los ayllos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ya vemos, ¿no? De que nadie quiere tributar, no hay la cultura de tributar, ¿no? No dicen, no entienden que tributar genera educación, genera caminos, genera prácticamente hasta salud, ¿no? Entonces, es por eso que acá ese impuesto llamado RSIVA, que es régimen complementario al impuesto logrado, es para que el trabajador tribute, ¿no? Vaya tributando. Entonces, los trabajadores tributan acá y para eso se hace una famosa planilla tributaria en la cual se hace todas las deducciones, ¿ya? Entonces vamos a ir tocando también eso. Pueden ir preguntando si gustan en la medida que voy avanzando. Ella lo que también me ha llamado la atención es la inasistencia, ¿no? ¿Cómo se hace el cálculo de la inasistencia? ¿Ya? El destino de los fondos de la inasistencia, ¿no? Si por decir, si por decir los trabajadores, hay una empresa de 10 personitas y no tiene sindicato. En ese caso, por ejemplo, cuando no tienen sindicatos jóvenes, normalmente quien se beneficia con el descuento es el empresario, ¿ya? Pero si tiene sindicato, esos fondos se van a un fondo social. Sin embargo, ¿no? Los trabajadores pueden formar su sindicato, que por ley les corresponde, y esos fondos de las faltas, de las multas o sanciones para el trabajador, ayudan a que puedan ellos realizar con esos actividades, ¿no? Muy bien, eso lo vamos a ir viendo. Esta hojita se los voy a pasar, ¿ya? Para que ustedes lo tengan y lo puedan ir leyendo. Estamos haciendo la planilla de sueldos, ¿no? Pero la planilla de sueldos va acompañada, ¿ya? De la planilla de aportes patronales y beneficios sociales. Si bien el trabajador hace aportes para su beneficio propio, la empresa está en la obligación, ¿ya? De coser con los gastos de salud. Entonces, para eso va a ir aportando el 10% sobre el total ganado. Fíjense acá, el riesgo profesional, el 1.71%. Si bien está asegurado contra accidentes fuera de horas de trabajo, acá está en la obligación de asegurarle contra accidentes o riesgos profesionales en horas de trabajo. Quien paga eso es la empresa. Provivienda, ¿no? De acuerdo al decreto 25715, que va con destino a la financiación de viviendas sociales, ¿no? Bono solidario. Aquí está, ya sabemos para qué es el bono solidario. En este caso, la empresa, sobre el total ganado, aporta el 3%, ¿no? Se lo llama aportes porque estos aportes se tienen que pagar al siguiente mes. Sin embargo, acá tenemos beneficios sociales, ¿ya? Son derechos reconocidos al trabajador por el tiempo de servicio prestado que va más allá de la remuneración. Son a cuenta y a costo del empleador. Son dos. El aguinaldo, el 8.33%, ¿ya? Eso se paga cada fin de año al trabajador, ¿no? Es un beneficio social, ¿no? Y la empresa está en la obligación de ir provisionando mes a mes, ir acumulando, ¿no? ¿Y cuánto va a ir acumulando? El 8.33. Este sería un pasivo a corto plazo, ¿no? Y la indemnización del 8.33, que sería un pasivo a largo plazo.
¿Qué significa eso? Que cuando el trabajador, ¿no?, decide marcharse de la empresa, ¿ya?, entonces la empresa está en la obligación de pagarle la indemnización del 8.33, no, sino por año, ¿ya?, un sueldo. Entonces, nosotros vamos acumulando el 8.33, ¿no?, durante todos los meses hasta el tiempo que el trabajador vaya prestando. Entonces, puede un trabajador en 2 años o 3 años quererse retirar. Entonces, será de 3 años, ya va a estar provisionado y se le va a poder ir pagando al trabajador. Por tanto, esta indemnización es un pasivo a largo plazo. Con toda esa aclaración, ¿no?, vamos a hacer ahora ya un ejercicio. La práctica un poquito nos va a ayudar. Y acá tengo una planilla de sueldos. Bien. Muy bien. Acá, ¿no? Lo primero que yo tengo que averiguar, cuánto es el salario mínimo nacional, y me informan que es 2.122, ¿no? Ya tengo eso, entonces voy a trabajar con el salario mínimo nacional, ¿no? Muy bien. Tengo estos datos, ¿no? Estos datos a mí me ayudan prácticamente para ir calculando en la planilla de sueldos, ¿no? Aquí tengo Elvis Chura, Gemma Montero, Belén Mamani, Melissa Choque, Arminda Chambi, ¿no? El cargo, gerente general, contador, secretaria, jefe de ventas, vendedora, ¿no? Son cargos que normalmente se designan dentro de las empresas, ¿no? De acuerdo a un manual de funciones, ¿no? Cada uno ya tiene sus funciones. Acá, fecha de ingreso. El 1 de enero del 2020. ¿Para qué nos sirve la fecha de ingreso? Para ver la antigüedad, ¿no? Si nosotros vemos acá, por ejemplo, que ha ingresado el 1 de enero del 2020 a la fecha que estamos realizando la planilla del mes de junio, podemos ver de que este señor está 6 meses en la empresa. Y aquí el contador, ¿no? Cuando ha ingresado el 1 de enero del 2017, ¿no? Al 19, ¿ya? Perdón, al 20, al 19, perdón. El 17, estamos viendo el 2017, 18, 19, 3 años, ¿no? Y del 2020, 6 meses, ¿no? Entonces, ya hemos ido calculando la antigüedad. ¿Esa antigüedad para qué nos va a servir? Para determinar qué porcentaje le corresponde de acuerdo a nuestra escala, ¿no? Acá lo propio, ¿no? Ingresa el 1 de enero del 2019 y está 1 año y 6 meses, ¿no? Acá el jefe de ventas entró el 1 de febrero, ¿ya? Y a junio de 2020 está 2 años y 5 meses. Acá Arminda Chambi ha entrado el 1 de agosto del 2019. En la empresa está 11 meses. Y aquí, si nosotros observamos, ya, vamos a nuestro cuadrito, ¿no? Siempre. Ahí está la escala del bono de antigüedad. Y empezamos a aplicar esta escalita, ¿no? Simplemente decimos, acá, 6 meses no le corresponde. 3 años, 6 meses, ¿en qué rango va a estar? De 2 a 4. ¿Cuánto por ciento le corresponde? 3 años, aquí hay un error, ¿no? De 3 años, 6 meses. Esta le corresponde el 5%, ¿no? A ver, un ratito, perdón. 3 años a 6 meses, estamos hablando de, ¿sí? 5%. O sea, aquí hay un error. Entonces, eso corresponde el 5%, ¿no? Y automáticamente todo se ha ido corrigiendo. Acá 1 año no le corresponde.
Acá, 2 años, 5 meses. También le corresponde 5%, ¿no? Y a otro 0%. Muy bien. Entonces, esta tablita nosotros aplicamos acá y determinamos qué porcentaje de bono de antigüedad le corresponde. Muy bien, ya hemos hecho eso. Y acá, ¿cómo se calcula el bono de antigüedad? ¿No? La ley dice sobre 3 salarios mínimos nacionales, ¿no? Es un derecho que los empleados, tanto los empleados como los obreros, lo han logrado, ¿no? Porque cuando, por decir, impugnan una norma, y basta que ganen, y se constituye ya como un derecho adquirido, ¿no? O sea, ya no hay caso de que la empresa vaya apelando, ¿no? Cuando ya se gana, prácticamente las empresas tienen que asumir nomás, ¿no? Y hay un decreto donde dice que el tres salarios mínimos nacionales, yo no me acuerdo bien el decreto, pero acá están, es 6.366. O sea, estoy diciendo, salario mínimo nacional, ¿cuánto es? 2.122. 2.122, 2.122, ¿no? Si yo sumo estos tres, estamos hablando de 6.366, ¿no? Entonces yo ya tengo que para todos va a ser el mismo. Aquí no hay diferencias para todos, ¿no? Entonces acá el contador va a percibir el 5% de 3 salarios mínimos nacionales. Melissa Choque, jefe de ventas, el 5% de 3 salarios mínimos nacionales. Muy bien. Aquí hay una columna de faltas. Aquí nos comunican, jóvenes, quiénes han faltado, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, de las faltas, ya, normalmente, ya, yo he visto en empresas por experiencia, ya, de que tienen los controles de asistencia hoy en día, el reloj biométrico, ahora ya incluso es con la vista, ¿no? O sea, los controles van mejorando cada vez en la medida que la tecnología va avanzando, ¿no es cierto? Y por ley, ya, las faltas se sancionan doble, ¿no? O sea, si este señor un día no ha asistido, su sanción va a ser el doble, ¿no? Y aquí también va a ser el doble. Entonces acá han asistido. También esto se puede poner las faltas por horas, ¿ya? He visto, por ejemplo, que en algunas entidades les van acumulando las faltas, ¿no? Por ejemplo, uno ingresa a las 8:30 y de repente tiene una tolerancia de 5 y después de los 5, entonces van acumulando, ¿no? Y a veces llegan a mediodía, entonces se les sanciona mediodía y por el doble, ¿no? En este caso simplemente estamos diciendo de que un día no ha venido y también acá el jefe de ventas un día no ha venido. Muy bien. Luego tenemos el haber básico, ¿no? Como les había hablado hace rato, el haber básico se fija en el contrato de trabajo, ¿no? ¿Por cuánto lo han contratado al gerente general? Por 26,000, ¿no? Este señor va a ganar un sueldo fijo, ¿no? Mensual. Entonces, siempre su base, ¿ya? Para calcular cuando haya faltas, va a ser 30 días, ¿no? Por el mes comercial. Ahí no vamos a de alguna forma ponerle 28 días, 31 días, dividirlo, no. ¿No? Entonces, estamos hablando de un sueldo fijo y se calcula en base al mes comercial. Muy bien, tenemos ya esa información. Otra información que es importante, ¿ya? Es el formulario 110, ¿no? Este formulario 110, ¿ya? Lo vamos a utilizar ¿cuándo? Cuando nosotros hagamos la planilla tributaria, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber ya trabajadores que tienen que presentar facturas para no poder, para compensar el impuesto determinado, ¿ya? Normalmente, ¿qué es lo que hacen los trabajadores, no? Dicen, yo puedo tributar, necesito presentar
mis facturas, preguntan, ¿no? Eso yo he visto, por ejemplo, ¿no? Vienen a contabilidad y dicen, estoy ganando 8.000, tengo que presentar mis facturas, dicen, y el contador le dice, no, no es necesario, ¿no? Entonces, ¿por qué no es necesario? Porque están exentos, ¿no? Y el monto por el cual están exentos, jóvenes, es 9.724, ¿no? Entonces ya lo hemos calculado nosotros, ¿no? Yo les voy a explicar más adelante cómo he calculado esa situación. Entonces, si viene una persona, cualquiera de los trabajadores, y me dice, es necesario que presente el formulario 110, entonces yo le voy a decir al gerente general, sí. ¿Por qué? Porque gana mayor a 9.724. Luego, Gema Montero también tiene que presentar para poder compensar, ¿no? Pero que cuando viene Belén Mamani, la secretaria, 5.000, y yo le voy a decir, no es necesario que presentes, porque tú estás exenta, ¿no? Melissa Choque, 13.318.30. Ah, sí, tiene que presentar el formulario 110. Aquí, Arminda Chambi, 7.000. No, no es necesario que presente, ¿no? Entonces, si ustedes observan, ¿no? El contador, de alguna forma, para orientar a los trabajadores, estamos nosotros en la obligación de orientar. Entonces, por esa razón, acá solamente han presentado el gerente, el contador y el jefe de ventas, ¿no? Ahí está, aquí está, perdón. Listo, ¿no? El monto total de las facturas y este es el 13%, ¿no? Que van a compensarse. ¿Cómo hemos sacado esto? De 6.700 de la suma total de las facturas presentadas, el 13%, 874. De este señor, de 8.562 por 13%, 1.113. Y acá, de 2.360, 306, ¿no? Entonces ya tenemos ahí. Con toda esta información, jóvenes, podemos elaborar ya la planilla tributaria, perdón, la planilla de sueldos, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué tiene? ¿Qué columnas? ¿No? Nombres y apellidos, copiamos de acá, ¿no? Los cargos, copiamos acá, los ingresos, ¿no? Y luego el haber básico, ¿no? El contrato. Todo el haber básico simplemente llegamos a copiar acá, ¿no? Esto vamos a copiar siempre y cuando el trabajador esté en la empresa un mes, ¿ya? Y esto va a variar cuando de repente un trabajador se va a los 20 días. Ahí va a variar, ¿no? Ahí va a variar, ¿no? Vamos a tener que hacer un cálculo. O cuando un trabajador ingrese, por decir, a medio mes, ¿no? Entonces ahí vamos a hacerle ¿no? Un cálculo. Pero si vamos a ver de que esos trabajadores han estado un mes, tienen ahí su contrato, ¿no? Todo su contrato. Lo que es. En este caso, por ejemplo, nadie ha ingresado recién. Entonces copiamos acá. No tenemos ningún problema. El bono de antigüedad, ¿no? Aquí está, ¿no? Solamente hay dos personas, ¿no? Uno que está 3 años y otro que está 2 años, y es el porcentaje el mismo. Entonces, ¿cómo hemos hecho este cálculo? 6.366, ¿ya? Y aquí hemos puesto el 5%. Yo voy a ir haciendo algunos cálculos acá, ¿ya? Ahí está. Y multiplico. 6.366 por el 5%. 318, ¿no? Aquí están los 318, ¿no? Aquí hay una fórmula. Esta ayuda, cuando tienes estos datos, te ayuda a calcular acá directamente, ¿no? Muy bien. Entonces, como tenemos ya el haber básico más el bono de antigüedad, podemos calcular el total ganado. Ahora, no siempre puede haber el bono de antigüedad acá, ¿no? El trabajador puede percibir
por otras situaciones más. Por ejemplo, normalmente donde se ha visto es que el jefe de ventas y el vendedor, si superan las ventas, ¿no? Son el corazón de la empresa estos dos señores, ¿ya? Entonces, para que actúen como tal, normalmente se les paga un bono, ¿no? Entonces, si llegaron a percibir, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Incentrar una columna. Y de tal forma, así obtenemos también el total ganado. En este caso, vemos un ejemplito muy sencillo donde no tenemos ese caso, ¿no? Entonces, el total ganado es el haber básico más el bono de antigüedad. Y tenemos acá el total ganado. 26,000 en el primer caso, en el segundo caso, mire, 15,000 más 318, 15,318. Ya el bono de antigüedad se suma al total ganado. Belén, solamente 5,000. Melissa Choque, acá también, ¿no? Su bono de antigüedad se suma al haber básico y aumenta su total ganado, ¿no? Es un incentivo también el tema del bono de antigüedad, ¿no? Para quedarse en la empresa. Muy bien, entonces, una vez que tenemos el total ganado, como dice la ley, ¿no? ¿Qué dice la ley? La ley dice, ¿no? Que los trabajadores tienen que hacer su aporte laboral, ¿ya? Su aporte laboral. Y estos cuatro, sí o sí, van. Y este aporte nacional, bono solidario, está condicionado a que se gana mayor a 13,000, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esto, ¿ya? Y vamos a ir de alguna forma calculando. Empecemos por Elvis Chura. Acá Elvis Chura, por ejemplo, gana 26,000 y le calculamos el 10%, ¿no? Ese cálculo vamos a hacer para uno solo, ¿ya? De tal forma de que podamos ir entendiendo la planilla. Aquí yo voy a hacer, ¿ya? Éxitos. Por ejemplo, siempre la base del cálculo va a ser el total ganado, ¿ya? En este caso, 26,000 es el total ganado y empiezo a calcular los porcentajes, ¿no? Aquí voy a poner así, 10% es el primer caso, ¿ya? Repito, ahí está, 10%, ¿no? Y multiplico, total ganado por el 10%. Y tengo los 2,600 y ahí está, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo hacer así directamente, ¿no? En forma vertical en este caso, para ir demostrando. Y aquí voy poniendo los porcentajes, 1,71, ¿no? Ese es el riesgo común para accidentes fuera de horas de trabajo. 0,5, ¿no? Aquí tenemos un problema. Ya. Un ratito. Ya. Vamos a ver esto. Tenemos ahí un problemita. Muy bien. Y el otro es también 0,5%. ¿Ya? Entonces está pasando acá algo. Yo pongo 0,5 y no da. Ahora sí, ¿no? Hay que insistir, el 0 hay que poner. Muy bien, ahí está, ¿no? Y multiplico. Y jalo yo directamente la fórmula y tengo todos los cálculos, ¿no? 444, 130, 130. Ya he calculado los aportes laborales, ¿no? Y hago lo mismo, ya, estoy hablando del 12,71 para todos los trabajadores. En base a 15,318,30 voy calculando y voy a obtener esta situación para todos, ¿no? Pero aquí ya tengo un problema, ¿no? Esto, ¿qué dice aporte nacional bono solidario? Condición, ¿se acuerdan? Es esto, ¿no? ¿Qué dice ahí?
menor a 13,000 no paga. Entonces, aquí tenemos menor a 13,000, ¿cuántos? Aquí tenemos 5,000 y 7,000. Por tanto, ellos no van a pagar, ¿no? Pero aquí tienen que pagar 3, ¿no? Porque ganan mayor a 13,000. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo? Ya, si me permiten. Ahí está. Tengo una tablita para que ustedes vayan calculando. ¿Ya? Y vamos a aplicar esa tablita para que lo vayan entendiendo mejor. Ahí está. Muy bien. Aquí, ¿qué dice? Este señor, por ejemplo, gana 26,000. Entonces, ¿yo qué pongo acá? 26,000. Listo. Y me lo calcula. Los resta y saca ¿cuánto? De 13,000, ¿cuánto saca? El 1%. ¿No? Y es 130. ¿No? Luego, sigue siendo mayor. Entonces pongo acá 26,000. Listo. Más 50. Ya, de ahí ya nada que ver. Entonces esto para que no calcule esa tablita, lo voy a poner así y 0. Total, ¿cuánto había sido? 180. ¿No? Entonces fíjense, hasta que sea mayor, ¿no? A estas 3 condiciones por el porcentaje. Acá tenemos los 180. Vamos a ir ahora por el otro. Agarro mi tablita. Si quieren, yo lo voy a agarrar esto para que no. Puedo copiarlo y tener otra tablita. Aquí. Nuevamente. ¿El total ganado cuánto es? 15,318.30. Listo. Y me da aquí 23.18. Luego, aquí es 25,000. Entonces ya no uso eso. ¿No? Ni uso el otro. ¿Cuánto nomás tiene que ser ahí? ¿No? Tiene que ser, ahí ya sabía un error, por el tema del bono de antigüedad. 23.18. Listo. ¿No? Para el siguiente trabajador, ¿ya? Se hace de esa forma el cálculo para las personas que ganan mayor a 13,000, ¿no? En la medida que van ganando más, más van a aportar. Tenemos uno más, 13,318.30. Es igualito que el otro, ¿no? Entonces va a ser lo mismo. 13,000, perdón, el otro era 15,000. Ah, este es 13,000. Entonces acá es 13,318.30. Listo. Y ahí vemos que solamente 3 bolivianos con 18 centavos. Estamos hablando acá. Listo. Y tenemos ahí. Entonces, estamos viendo de que los que ganan mayor a 13,000 tienen que aportar haciendo estas restas, ¿no? De cada monto, de cada diferencia, primero el 1%, luego el 5% y luego el 10%. Normalmente yo he visto esto en yacimientos, ¿no? Los sueldos ahí son prácticamente muy buenos, ¿no? Da ganas de trabajar ahí. Y prácticamente están pues sobre los 30,000, 35,000 por el tema de la responsabilidad, ¿no? Todo eso. Muy bien. Entonces, tenemos acá la planilla de sueldos, ¿ya? El total ganado, ¿ya? Este total ganado, voy a poner con otro color. Debo restarlo los descuentos de ley, ¿no? ¿Y cómo obtener los descuentos de ley? Simplemente he sumado 2,600 más 444,60 más 130 más 130 más 180.
¿Y cuánto me ha dado? 3.484.60. Aquí está. ¿No? Entonces, ahora, debo de estar al total ganado el total descuentos de ley. ¿Por qué? Porque debo obtener el sueldo neto. ¿Ya? ¿Y por qué debo obtener el sueldo neto? Porque el sueldo neto me va a servir para calcular el RCIVA. Si ustedes observan, aquí viene el RCIVA, ¿no? Entonces, como viene el RCIVA, ¿y qué dice la ley 843? Antes de descontar el 13%, ¿no? Debemos elaborar la planilla tributaria del régimen complementario al impuesto al valor agregado. ¿Y cómo se elabora? ¿No? Y aquí está lo que les decía. Sueldo neto, ¿no? Entonces, el sueldo neto, jóvenes, ¿ya? Se obtiene del total ganado menos los descuentos de ley. Aquí está, 22.515.40. Y aquí está, 22.515. Ya para la planilla tributaria, ¿ya? Tiene que ir redondeado, ¿no? O sea, ya viendo el tema del 5, ¿no? Si hay un decimal 5, va a subir, se va a redondear a un monto inmediato. Acá, por ejemplo, 13.348.17. Entonces, allá simplemente va a ser 13.348. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos pasando de esa forma y de tal forma que nosotros vamos a ir llenando la columna sueldo neto. Aquí tenemos 4.364.50. Ahora sí, inmediato, ¿no? 4.365. Ahí está, 65. Luego, 11.622.37. Simplemente 11.622. Y el último, 6.110. Listo, ¿no? Entonces, a partir de aquí nosotros utilizamos, ¿ya? Interpretamos, perdón, el decreto supremo, ¿no? Hay un decreto, ¿no? Del RCIVA, donde nos dice cómo debemos calcular el 13%, ¿ya? Y la ley, ¿ya? Dice que debemos, antes de calcular el 13%, debemos deducirle 2 salarios mínimos nacionales, ¿no? ¿Cuánto hemos dicho que estaba el salario mínimo nacional? 2.122. 2.122. Sumamos. Dice que hay que restarle 2. Dice, ¿no? Muy bien. Eso es 4.244. ¿No? Y observen, a todos le hemos puesto 4.000. ¿Cuándo no vamos a poner aquí 4.242? Cuando el sueldo neto sea menor a 2 salarios mínimos nacionales. En este caso vemos que toditos los sueldos, salarios mínimos nacionales que vamos a deducir son menores al sueldo neto. Por tanto, corresponde poner para todos, restar para todos. ¿Ya? No tenemos el otro caso, donde suele pasar de que el sueldo neto es menor a 2 salarios, ¿no? ¿Y qué dice la ley? No le podemos deducir 2 salarios mínimos nacionales completos, sino simplemente lo que en el sueldo neto se refleja. Un ejemplo, por ejemplo, acá vamos a ver. Vamos a suponer que el sueldo neto puede que sea de Blanca Mamani, 4.300 por decir. Perdón, 4.000, vamos a poner, ¿no? Esto da un ejemplo nomás. ¿Ya? 4.000. Y aquí no le podemos poner menos 4.244. ¿Qué dice la ley? Debemos solamente deducirle el monto que necesita para que sea 0. Entonces aquí tendría que ser solamente 4.000. Y de tal forma ya vemos que desde ahí ya no tributa, ¿no? Ese es
el caso. Cuando es, ahora sí está bien, cuando es el salario mínimo nacional mayor al sueldo neto. En este caso no tenemos. Entonces, una vez que hemos deducido, ¿ya? Tenemos el sujeto, lo que va a estar sujeto al 13%. 22.515 menos 4.244 nos da acá 18.000, ¿no? 13.348 menos 4.244, 9.104. Entonces hemos ido restando. Aquí ha sido una resta muy pequeña. 4.365 menos 4.244, 121. ¿No? Y aquí tenemos los montos que vamos estando. De este monto debemos sacar el impuesto determinado, que es el 13%. Un ejemplo. Aquí dice 18.271, ¿no? Perdón, aquí va. 18.271, ¿no? Y ponemos aquí 13%. Vamos a ver. 18.271 por 13%. Un cachito. El formato, ¿no? Ya, ahora sí. 18.000 por 13%. 2.375, ¿no? Y aquí también hay que redondear, simplemente en enteros. 2.375. Entonces aquí hay una fórmula. Para Belén Mamani sale apenas 16 bolivianos, ¿no? Para Melissa Choque, 959. Para Arminda Chambi, 243. Total, lo que tienen que tributar los trabajadores después de después de la deducción de 2 salarios mínimos nacional es 4.777. Pero la ley sigue dándoles otras opciones para que el contribuyente pueda compensar, ¿ya? Y aquí viene el tema del formulario 110. ¿Se acuerdan? ¿No? El contador les había dicho que tienen que presentar facturas a Elvis, a Gema y a Melissa. Entonces, ellos han presentado facturas, ¿no? Vayamos de Elvis, si corresponde estos 874. A ver, veamos. Ha presentado por 6.720, el 13%, 874. Ahora sí, este 13%, nosotros pasamos aquí a la columna, ¿ya? Por el tema del formulario 110 de lo que han presentado. Lo propio de Gema Montero, dice ahí 1.113. Aquí está los 1.113. ¿No? Había presentado facturas por 8.562 por 13%, 1.113. Aquí tenemos que ha presentado también Melissa Choque, 2.350, su 13%, 306. Y pasamos acá los 306, ¿no? Y aquí viene algo muy importante, ¿ya? Si bien el contribuyente, ¿no? El dependiente, ¿ya? Se compensa con facturas por lo que gasta, ¿ya? También le hace impuestos internos el acta de la presunción, ¿no? ¿Por qué le hace el acta de la presunción? Porque no nos olvidemos que impuestos nacionales, ¿ya? Autoriza, ¿ya? Que les otorga NIF, ¿ya? A empresas que facturan y no facturan. Entonces, ahí se hace la presunción. Y dicen que el trabajador, ¿ya? Gasta, ¿ya? En los sistemas, en los regímenes especiales, como es el simplificado, el integrado y el SAU, ¿ya? El equivalente a 2 salarios mínimos nacionales, ¿ya? Entonces, dice, ¿no? Si gasta el equivalente a 2 salarios mínimos nacionales, dice, le corresponde al trabajador compensarse el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, ¿ya?
O sea, de 4.244 lo que vamos a hacer es calcular el 13%, ¿no? Para que se compense por el acto de la presunción, por el acto de la presunción. 4.244 por 13%, 551.72. Entonces, nosotros colocamos aquí los 552 redondeado, ¿ya? Entonces, eso le ayuda, ¿no? Si bien tenía que pagar, teníamos que descontarle 2.375 por el tema de los tributos, ¿ya? Se está compensando el BIS con facturas y con la presunción de 2 salarios mínimos nacionales. Por tanto, si yo hago aquí una operación 2.375, ya dicto por favor. $2.375, ¿ya? Es el impuesto que tiene que pagar, pero se está compensando 874. Luego 552, ¿no? Si yo sumo estos dos, ¿ya? Voy a sumar 1.244 se está compensando. ¿Cuánto tenía que pagar? 2.375, ¿no? Esa suma. Yo resto. Y 949. Tiene que pagar porque no le ha alcanzado el tema ni de sus facturas ni el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Por tanto, tiene que pagar al fisco, y aquí viene la famosa columna, fisco, ¿no? Entonces, al fisco, ¿cuánto está pagando? 949, ¿no? Entonces, la empresa le tiene que retener. ¿Va a tener un saldo a su favor? No. El saldo va a ser 0, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Cuando al momento de... Esto ya es una... Hay fórmulas acá que lo calculan, pero acá tenemos algo muy distinto. Aquí. Vamos a ver. ¿Cuánto tiene que pagar? 1.184, ¿no? Y vamos a poner, ahí mismo vamos a poner 1.184, ¿ya? 1.184. ¿Cuánto se está compensando? Mire, por facturas, ha presentado gran cantidad de facturas. 1.113, ¿no? Por su 13%, ¿no? Y 552. Y observen acá, ¿no? Esto tenía que tributar, pero ha presentado facturas y ha superado prácticamente lo que tenía que tributar. En otras palabras, su deducción ha sido mayor al impuesto determinado. Por tanto, 481. En este caso, ya no va a ser a favor del fisco, va a ser a favor del contribuyente, ¿no? ¿Qué pasa con Belén Mamani, ¿no? Belén Mamani tiene que pagar 16. No ha presentado factura, le hemos dicho que no presente. Y acá, ella tenía derecho a ¿qué? A 552, ¿no? Pero eso, ¿qué le va a generar? Le va a generar saldo a su favor. Pero el Estado dice, no, un momento. Aquellos que no alcanzan, ¿no? No se les puede señalar de cómo se dice. Acá se hace simplemente la compensación necesaria de 2 salarios, del 13% de 2 salarios mínimos nacionales, o sea, estamos hablando de 16, de tal forma que de 0, ¿no? Entonces acá vamos viendo de esa forma, tenemos entonces el caso, pues le hemos dicho a Belén Mamani que no es necesario que presente, no está sujeta, ¿ya? Al RCIVA. Vamos ahora con el otro, con Melissa Choque. Melissa Choque tenía que tributar 959.
representado facturas por 306, 552. Vamos a hacer la suma. Haremos la suma. 306. ¿Ya? Y tenemos ahí 552. Estamos hablando de 858, ¿no? ¿Y cuánto es lo que tenía que tributar? 959, ¿no? 959. Y hacemos las restas. En este caso, el impuesto determinado es mayor a la compensación, por tanto, va a tributar 101, ¿no? Entonces, esto no había sido difícil, ¿no? Entonces, ahí es donde... Y acá tenemos Arminda Chambi, 243. Estos 552 le sobra. Por tanto, simplemente necesita 243. Y prácticamente estas dos señoras ya están exentas, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que hemos determinado, ¿no? Completamos la planilla, ¿no? Solamente hay que hacer descuento a 2 trabajadores, ¿no? Y hay un trabajador que va a tener un saldo a favor para el siguiente mes, ¿ya? En este caso, vemos acá, ¿ya? Esta columna mes anterior, mantenimiento de valor, ¿ya? Es cuando el trabajador arrastra un saldo a favor y se va colocando en acá. Pero en este caso no tenemos, ¿ya? Y acá tenemos solamente de un trabajador que tiene saldos a favor, ¿no? Es este caso, 481, y eso va a la columna 15. Y los impuestos a descontar van a la columna 14, ¿ya? En este caso, aquí están los 949 y hay que descontarle 949, ¿ya? Y acá lo propio, los 101. Total, 1050, ¿no? Esto de la 14 se pasa a la columna del RSI, ¿no? Para hacer los correspondientes descuentos. Ahí está, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes vayan elaborando en la medida que vayan viendo. Una vez que se han hecho los descuentos del RSI, puede haber descuentos de anticipos. En este caso no tenemos, lo vamos a pasar. Y tenemos acá la famosa sanción, ¿ya? ¿No? Cuando los trabajadores, ¿ya? Se faltan, ¿no? En otros descuentos, ahí recién se hace los descuentos, ¿ya? En este caso, tenemos el trabajador, el contador, ¿no? Vamos, el contador se falta un día. ¿Cuánto es su total ganado? 15,318,30. ¿Ya? Ahora, acá, como tiene bono de antigüedad, ¿ya? Normalmente acá tenemos el haber básico. ¿Cuánto es? 15,000, el contador, 15,000, ¿ya? Yo voy a poner acá. Aquí voy a poner. Perdón. Aquí está. 15,000 es su total ganado. Lo voy a dividir entre 30, ¿ya? 15,000 dividido entre 30. Y me va a dar un monto. Dividido entre 30. Tengo porcentaje. Un ratito. Lo voy a ver esto así. 15,000 dividido entre 30. 500, ¿no? Por día. Gana. La sanción es doble. Entonces, ¿qué voy a hacer para calcular su multa? 500 por 2, el doble.
¿Y esto cuánto es? 1.000 bolivianos, ¿no? Y aquí está la sanción. 1.000 bolivianos, ¿ya? Y lo propio hacemos, ¿ya? De, ¿quién es el otro? Aquí está. De Melissa Choque. Su haber básico, ¿cuánto es? 13.000, ¿no? Y cambiamos acá nomás, ¿no? 13.000. Y nos da 866.66. Entonces, ambos han sido sancionados, ¿ya? Con el doble. Por tanto, ahora, para obtener el líquido pagable, ¿ya? Nosotros sumamos total otros descuentos. Todo esto. En este caso es 949, ¿no? Acá, solamente su sanción, 1.000 bolivianos. Acá, RCIVA y multa, 967, ¿no? Entonces, estos son los total descuentos. Quiero el líquido pagado, lo que van a recibir en efectivo, ¿no? O mediante una nota de abono. Sueldo neto menos otros descuentos, 22.515.40 menos 949, 21.566.40. No estamos estando, ¿no? Menos los 949. Aquí se va a notar. 13.348.17 menos 1.000, ya sabemos que es 12.000, menos 1.000, ¿no? 12.000, ¿no? En este caso, ningún descuento, se mantiene 4.364. 11.622.37 menos 967, 10.654.70. 6.110.30 tampoco, ¿no? Se mantiene. Y sumamos y tenemos acá nosotros el líquido pagado, ¿no? Y debemos proceder a contabilizar, ¿ya? Esto vamos a contabilizar de manera rápida, de tal forma que ustedes puedan irlo viendo. Listo, lo voy a checar la planilla y aquí empezamos a contabilizar. Observen, el total ganado de los trabajadores, ¿ya? Para la empresa, lo que voy a contar, es el gasto, ¿no? Por tanto, sueldos y salarios, 6.636.60, el gasto, ¿no? Este gasto va a ser distribuido, ¿no? ¿En qué? Primero, en descuentos de ley, ¿no? Estos descuentos de ley, ¿por qué lo llamamos nosotros? Algo así como aportes, porque estos, por decir de junio, se tienen que ir a pagar al mes siguiente. Por tanto, son deudas inmediatas, ¿ya? Por tanto, la cuenta que os va a contabilizar eso es aportes y retenciones por pagar. Estamos hablando de los 8.675.86, ¿no? Y seguimos, ¿ya? Acá tenemos otro que tenemos que contabilizar. Otro descuento, el RCI. Esto también hay que pagar el siguiente mes, pero va a estar contabilizado con la cuenta RCI va por pagar 1.050, ¿no? Seguimos. Aquí viene lo importante. Vamos a suponer, ¿ya? Que esta empresa tiene sindicato, ¿ya? Y esos fondos hay que darlos a los trabajadores. Por tanto, fondo social es un pasivo, ¿no? Ya tiene un destino eso, ¿ya? Eso lo fiscaliza, por ejemplo, los mismos trabajadores. Por tanto, acá hay una cuenta que contabiliza las multas y se llama fondo social. Y aquí está, de las multas. En este caso, de las faltas de 2 trabajadores. Nos va a ir a un fondo, ¿ya? Que va a ser administrado por su sindicato. Y finalmente, sueldos
y salarios por pagar, que es el líquido a pagar. Los 55.044, ¿no? Entonces es una planilla, de alguna forma, que he ido viendo en algunos casos, y de manera muy rápida, para ya ir concluyendo, vamos a hacer, si bien hemos hecho la planilla de sueldos, debe estar acompañada por la planilla de aportes patronales y beneficios sociales. Esto es facilísimo. La base del cálculo, ¿cuál es? El total ganado. ¿Cuánto era el total ganado? 66.636.60. ¿No? Estamos hablando de esta columna. Entonces, en base a los totales ganados de cada trabajador, se debe, la empresa en este caso, tiene que pagar, y como tiene que pagar, le corresponde hacer los cálculos. ¿Cuáles son esos? Caja Nacional de Seguridad Social, ¿ya? Para el tema de cubrir la salud. Riesgo profesional, o sea, aquí el trabajador está siendo asegurado. Provivienda, 2%, y el bono solidario, 3%. Entonces, si nosotros hacemos un solo ejercicio, 26, un minutito. Voy a poner que así. Ya, muy bien. 26,000, ya, estoy haciendo para el primer trabajador, ya. Y le pongo acá el 10%. Ya, 10%. Y calculo, como en la anterior, ¿no? Hemos calculado sobre el total ganado. Y calculamos 10%, 2.600. ¿No? Entonces vamos a hacer en este caso para un ejemplo para un solo trabajador. ¿Cuánto necesitamos? 4 columnitas, 4 filitas. O sea, aquí yo pongo 26,000, ¿ya? Y pongo el 1.71. Ya se ha redondeado a 2. No es que sea redondeado, sino que es, no va a variar. 26,000, ¿no? Y acá el 2%. Acá el 26,000 y finalmente el 3%. Y tenemos ahí, entonces, nosotros ya podemos incluso, agarramos esto y ya sabemos cuánto va a salir. 11,134, si sumamos los porcentajes, ¿no? Estamos hablando de un 16.71. Inmediatamente podemos calcular, pero es necesario hacer la planilla de aportes patronales, ¿no? Muy bien. Para la empresa significa un gasto. Entonces, eso se llama aportes patronales. Pero también tiene otros beneficios, ¿no? Estos son a corto plazo. Este aguinaldo es a corto plazo, ¿no? Y se va provisionando cada mes, ¿no? Cada mes. O sea, si decimos el 100% del sueldo, dividimos entre 12, porque el año tiene 12 meses, y dividimos entre 12, fíjense, 8.33, ¿no? En porcentajes, estamos hablando de 8.33. Cada mes vamos provisionando, ¿no? Yo algo que siempre estoy empezando a profesar, ¿no? Es que el contador, jóvenes, es una fuente de información financiera, ¿no? No estoy tanto de acuerdo, por ejemplo, de que un contador tenga que elaborar un balance anual. Para impuestos está bien, ¿no? Normalmente hoy las corporaciones exigen de que los estados financieros se elaboren cada 3 meses, trimestralmente. ¿Por qué? Porque esa información la tiene que tener el gerente, ¿no? Por eso es que nosotros, al hacer la planilla de sueldos, la planilla de aportes patronales, ya estamos calculando el costo de lo que significa el aguinaldo y de lo que significa la indemnización, ¿no? En ambos casos va a ser el 8.33%. Y lo mismo sobre el total ganado.
Yo aquí le voy a poner 8.33%, y aquí 8.33%, está hablando de los dos, ¿no? Eso es lo bueno del Excel. Y estamos hablando de 2.165.80, ¿no? Entonces, fíjense, este es el cálculo más fácil de la planilla de aportes patronales. Aquí ya vamos a ir terminando, ¿ya? Entonces, yo a esto lo llamo aportes patronales y lo sumo, ¿no? ¿Cuánto es? 11.134. Esto es lo que voy a contabilizar en un momento. Luego, los beneficios. Lo sumo y me está dando 5.550.82, 5.552.82. Total beneficio social, la suma de los dos, 11.101. Total cargas sociales, la suma de total aporte patronal más los beneficios sociales. Y yo lo llamo carga social. ¿Cuánto es esa carga social para la empresa? 22.000, ¿no? Y para la empresa, ¿qué significa eso? Un gasto, ¿no? Ahí está en el debe, los 22.236.62. Aportes y retenciones, lo que hay que pagar en el mes siguiente. Aquí está, 11.134, ¿no? Provisión para indemnización, esto es a largo plazo, ¿no? Porque eso, los trabajadores normalmente siempre están más de un año, más de 2 años, hasta 5, 6, 7, ¿no? Otros hasta morir. Provisión para aguinaldo, esto es a corto plazo, desde el punto de vista financiero, ¿no? Es una obligación a corto plazo, porque va a estar menos de un año. Y ahí tenemos 22.236. Y hay algo muy importante ya para concluir y cerrar. Si yo quiero saber cuánto me representa el tema salarial de la responsabilidad de mis trabajadores, estoy hablando de 88.873, ¿no? Es un monto muy elevado. Tal vez tenga que decir en algún momento menos 5.550 por el tema cuando quiera hacer una proyección, porque eso es a largo plazo, pero lo demás es a corto plazo. Y esto es mensual. Muy bien, si tienen algunas consultas para concluir, creo que me excedí en el tiempo. Sí, licenciado, justamente nos quedó muy claro los pasos que estuvo siguiendo, pero de todas formas tenemos algunas consultas que nos hacen los participantes, ¿no? Nos consulta Daniel, nos dice, día domingo trabajado, ¿cómo sería el cálculo? Nos pregunta. Genial. Por hace rato habíamos hablado ya del tema de obrero y del tema empleado, ¿ya? Hemos dicho que el empleado se lo calcula en base a qué, en base a los 30 días. Entonces, ahí ya está el dominical, ¿ya? Pero en el caso de los obreros es muy distinto, ¿no? En forma separada se calcula el salario que percibe, ¿ya? Y no está contemplado ahí los domingos. Aparte, se le calcula el dominical, ¿ya? En ese caso, y todavía tiene que cumplir una condición, si el trabajador no ha fallado, ¿no? O sea, no tiene que fallar. Hace ciencia ese acreedor a un dominical, pero si falla, pierde un dominical, ¿no? Y prácticamente es eso. Pero sin embargo, de este seminario, esto es para una empresa comercial, podemos ir preparando para una empresa industrial, para ir viéndolo con más detalle, el tema de los dominicales y del jornal. Muy bien, licenciado. También tenemos una consulta que nos hacen llegar aquí al chat. Nos dice, buenas noches, una pregunta. ¿Qué tipo de factura les sirve a los trabajadores para descargar el RCIVA? Ya. Las facturas ahora, por ejemplo, ya,
tenemos diferentes facturas, ¿no? Uno donde se menciona el NID, el nombre, ¿no? En este caso, el trabajador tiene que estar la factura a nombre del trabajador, ¿no? Normalmente, suficiente que esté con el apellido. En mi caso, por ejemplo, Rodríguez, y con el número de carnet de identidad. Esa factura le sirve para descargarse. Pero hay facturas que no están a tu nombre, ¿no? Como el caso de las facturas de Entel, ¿no? O sea, esas se pueden utilizar para descargar. Otras facturas, por ejemplo, de repente yo vivo en un departamento en anticrético, pero yo pago la luz, yo pago el agua, no están a mi nombre, pero esas facturas me sirven para poder deducirme el 13%, ¿no? Esa sería la respuesta. Perfecto, licenciado. También tenemos una consulta que nos hace la participante Laura Fernández. Nos dice, licenciado, muy buenas noches. ¿Cómo se realizan los aportes patronales y beneficios sociales? ¿Y quiénes son los que pagan los aportes patronales? Ya, aquí hemos ido comprendiendo dos cosas, ¿no? El tema de los aportes laborales, ¿ya? Miren, ¿qué hemos hecho al trabajador? El trabajador ha ganado 26,000, ¿no? Si no hubiera estos aportes patronales, su líquido pagable aumentaría, ¿no? Pero, ¿a quién le descontamos? Al trabajador. Por tanto, el trabajador cose, ¿ya? De su bolsillo, nosotros diremos, con el tema de los aportes laborales. O sea, todo trabajador aporta para su vejez el 10%. Entonces, ¿para qué significa el gasto? Para el trabajador, ¿no? O sea, no va a percibir los 26,000. Menos esos aportes, o solamente va a pedir el líquido pagable. Sin embargo, para la empresa, 66,636 va a ser el gasto. Hasta ahí estábamos bien. ¿Qué pasa en los aportes patronales? Ahí, ¿quién cose con el costo? La empresa. Por eso se llama aporte patronal. ¿Ya? O sea, la empresa cose con ese costo. En otras palabras, es la empresa quien tiene que ir a pagar. Por eso Cesato les decía algo muy interesante. Si yo quiero hacer mi presupuesto en tema de sueldos, no solamente tengo que decir sueldos y salarios, para mí significa el gasto. Tengo que hacer mis cargas sociales, ¿no? Y tengo que sumarle y tengo que decir, tenemos que presupuestar 88,873,22 cada mes, ¿no? Un parámetro. Esa sería la respuesta. Muy bien, licenciado. También tenemos una consulta que nos hace Silvia Maita. Nos consulta respecto a lo que avanzó. Nos dice, si la empleada Belén Mamani presenta facturas en el formulario 110, ¿tendría saldo a favor? Eso es interesante, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es el IVA? A ver, veamos qué es el IVA. ¿Qué dice? Por ejemplo, yo voy al mercado, hagamos de cuenta que yo soy Belén Mamani, ¿ya? Yo quiero comprar en el supermercado, ¿no? Y me van a pedir mi NIF o mi número de carnet y voy a dar en un principio. Hagamos de cuenta, 27, 32, 218. Y voy a tener la factura. En ese momento, la persona ha tributado, ¿ya? Y por tanto, debería servirle para compensarse, ¿no? Pero en este caso, ¿ya? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos normalmente a Belén? Belén, estás exento y no presentes, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer desde mi punto de vista, esto ya es un análisis fuera de un poquito, es que no, si bien no se beneficia del 13% de acá, de 2 salarios mínimos nacionales, por lo menos debería estar acá, ¿no? Y hay otra cosa también que no le favorece al trabajador. Normalmente, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tiene crédito fiscal a su favor y se va a otra empresa? El trabajador pierde todo ese crédito fiscal, ¿no es cierto? Entonces es otra de las, yo diría, ¿no? De que en la ley no está bien clara,
porque finalmente está tributando. En este caso, si vamos a la respuesta, no es necesario que presente, ¿no? No es necesario, no le va a alcanzar, o sea, ella gana apenas 6.000, ¿no? O 5.000, ¿no? Y 4 salarios mínimos nacional son casi 8.000, no está alcanzado, ¿no? En ese caso, no, normalmente no presentan y no se les toma en cuenta. Y tampoco la ley no permite, ¿no?, ir sumando créditos fiscales. O, perdón, saldo a favor del contribuyente, del dependiente. Eso sería. Muchísimas gracias, licenciado. También tenemos aquí un comentario que nos hace un colega, nos dice: muy buenas noches, licenciado. En la institución que trabajamos, la dirección cobra a los estudiantes una mensualidad con normalidad, nos dice. Así no se pagó clases, igual cobran para los regularizados, pero a nosotros los docentes no nos pagaron nada desde que empezó la cuarentena. Recién empiezan las clases virtuales y nos obligan a terminar las clases hasta fines de noviembre. Mi consulta es la siguiente, dice: nos corresponde que nos pague de los meses no pasados, ya que nos pagan por hora. Solo algunos docentes tienen contrato firmado. Es una pregunta bastante, yo diría. A ver, es interesante, miren. Alguna vez yo me he preguntado, ¿un docente qué es? ¿Un empleado o un obrero? Si nosotros ya aplicamos el concepto de empleado y obrero, somos obreros. ¿Por qué? Porque nosotros ganamos por hora trabajada. ¿Ya? Siempre. Por eso nos dicen, ¿no? 2 horas va a pasar clases, 3 horas va a pasar clases. Entonces, ¿qué ganamos nosotros? Un jornal. ¿Ya? Ahora, en el tema, por ejemplo, lo que dice el colega es de que esas clases virtuales, no hay un sistema de control, por ejemplo, ¿no? Yo de cómo sé que esa persona está pasando clases, no sé, ¿no? O sea, fíjate, tenemos acá ahorita, por ejemplo, por este tema de esta situación que nos está pasando, no puedo a gran número de docentes hacer un sistema de control, ¿no? Incluso querían algo implementar, si no me equivoco, una carrera, y me pareció muy interesante, y decía, a tal hora ya sé que tienen que ingresar, y nos han dado una plataforma, y nos estaban empezando a controlar, pero por la cantidad inmensa de toda la universidad, se ha caído y finalmente ha quedado en nada, y cada uno continúa respetando el horario. Algunos pasan, no pasan, pero igual perciben. Cuando no hay un sistema de control, ¿no?, eso ya escapa prácticamente para poder determinar las faltas. Seguramente este año va a ser donde que es normalmente a fin de año hay tema de canastones. ¿Con qué se cubre eso? Con el tema de las faltas, ¿no? Y este año no va a haber faltas. Todos los docentes van a percibir su total ganado sin ser tocado, ¿no? Entonces, ahí sería el tema de la falta de un control, ¿no? Y también algo que comentaba mi colega dice, ¿no? Si uno ha pasado más antes clases y su contrato recién ha salido, lamentablemente, siempre en el tema de recursos humanos, ¿ya? Es una unidad. Si el contrato ha sido firmado, por decir, las clases han empezado en marzo, por decir, han empezado en febrero, pero su contrato ha salido en abril, pero él ya ha pasado clases. Lamentablemente, desde abril cosa el sueldo, ¿no? Porque hay mucho tiene que ver, ¿no? El memorándum, a partir de qué fecha ha sido designado, con el fin de no tener sanciones posteriores. Muy bien, licenciado, ya un poco para ir finalizando, daremos paso a unas 2 últimas preguntas.
Está bien. Nos consulta la participante Claudia Mamani, nos dice, ¿qué pasa con los días feriados y sábados, ya que en algunas empresas trabajan hasta mediodía y las horas extras trabajadas? Ya, en el tema de feriados, esto es, en el tema, por ejemplo, de los empleados no hay tanto problema, ¿no? Vuelvo a recalcar, la base del cálculo es 30 días, ¿no? Entonces, de eso no tenemos ningún problema. Ahora, ¿cuántos días tiene que trabajar un empleado? Esa es una situación, ¿no? Por ejemplo, normalmente yo he visto de que los obreros trabajan los 6 días, 6 por 8, 48, ¿no? Y he visto en algunas entidades privadas, ¿ya? Que simplemente el empleado tiene que estar de lunes a viernes. Ah, pero en el reglamento menciona, por si acaso, ¿ya? Porque el sábado a qué vas a venir, porque a mediodía, todas esas cosas pasan, ¿no? Normalmente, ahí hacen la diferencia. Ahí es muy importante siempre diferenciar empleado, obrero. El obrero, hora que trabaje, se les enumera. Al empleado se le puede dar ciertos beneficios, como en las entidades públicas, ¿no? En las entidades públicas, por ejemplo, los ministerios, ¿qué días trabajan? Trabajan de lunes a viernes, sábado y domingo, ¿no? Van. ¿Eh? Pero ¿qué dice la ley? Que tienen que trabajar 48 horas, ¿no? Y no trabajan las 48. Ah, pero cuando se le necesita al empleado público que tiene que hacer ese balance, que tiene que hacer esas cosas, es un soldado dispuesto a todo, pues. Tiene que ir a trabajar. Si el sábado le necesitan, va igual, ¿no? Entonces, prácticamente son diferentes tratamientos, ¿ya? Que en la vida real se va a ir viendo, ¿no? A veces no es necesario que el empleado esté sábado, ¿para qué va a estar ahí? ¿No? Entonces, él se le paga por 30 días, pero de repente puede suceder que vamos a hacer inventario. Ah, muy bien, se los llama, se los convoca. Van a estar el sábado y el domingo, no importa, va a trabajar. No se le va a pagar hora extra, ¿no? Y se le va a decir, varios sábados no has venido, así. Pues normalmente el empleado es, como alguien dice, ¿no? Es un soldado listo para trabajar, ¿no? El empleado tiene, pero también tiene esos beneficios de casi en su mayoría, sábado y domingo no van, en muchas empresas he visto eso, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Muy bien, licenciado. Para dar como finalizado, también tenemos una última consulta, ¿no? Que nos hace Rose Cardoso. Nos dice, buenas noches, una consulta para el pago de beneficios sociales por 1 año y 2 meses corresponde el pago de vacaciones, ¿verdad? Y para esto se debe pagar según su sueldo por el tiempo trabajado en la entidad o se debe tomar en cuenta la calificación de años de servicio que acumuló en otras entidades. Ya. El tema, por ejemplo, de las vacaciones, ¿ya? Es un derecho, ¿ya? Si uno ya está 1 año, ya tiene un derecho a percibir las vacaciones, ¿no? O sea, y otra cosa, el tema de las vacaciones. Las vacaciones normalmente se programan, ¿no? O sea, hay una programación de vacaciones y también hay otra situación que van a ir viendo los compañeros, ¿ya? Si hay algo que ha hablado también es de la indemnización. La indemnización, por si acaso, no va para los empleados públicos, ¿ya? Que trabajan en el ministerio no gozan, por si acaso. No hay, ¿ya? Tampoco hay para los, ¿qué se llama? Los profesores. No hay indemnización, ¿ya? Algo que siempre todos tienen es el aguinaldo. La indemnización, ¿quiénes tienen? ¿Ya? Las empresas productivas, ¿ya? Y las empresas privadas, ya sean comerciales, industriales, de servicios, cualquiera. Entonces, fíjense, el tratamiento va siendo distinto, ¿no? Por eso es que en el Ministerio de Trabajo normalmente es una pena, amigo, yo veo eso en el tema de los empleados públicos, perciben su sueldo, ¿ya? Y de repente han estado 1 año, como dice
el compañero. Y sí, que está menos de un año. Hagamos que 6 meses, ¿ya? Y de repente le votan. Eso pasa ahí, ¿no? Ahí no hay preaviso, por si acaso, ¿no? Le dicen, no, le suspendemos, punto, adiós. Y se va. Entonces, lo único que tienen derecho él es a todo lo que ha acumulado, su aguinaldito y su vacacioncita, si ha logrado tener, necesito más. Le pagan todo eso. Indemnización, otras cosas, ni estabilidad laboral, no hay, ¿no? No están prácticamente sujetos a la Ley General del Trabajo, ¿no? Hoy pasa eso. Pero ¿qué pasa en una empresa privada? Ah, no, ¿no? Ahí sí va la indemnización, ahí sí va la vacación, ahí sí va el aguinaldo, y si le han despedido, ahí sí va el desahucio, ¿no? Entonces, el tratamiento a veces va variando, ¿no? Depende en qué empresa uno se va encontrando. Uh-huh. Perfecto, licenciado. Con eso estaríamos dando como concluido este ciclo de conferencia, ¿no? La verdad que es muy interesante y nos sirvió de mucho para retroalimentar los conocimientos. También queremos invitar, para cerrar ya desde esta ocasión, queremos invitar a la ejecutiva del Centro de Estudiantes de Contaduría Pública, que pueda activar su micrófono y pueda dar algunas palabras para cerrar este ciclo de conferencias. Muy bien, agradecer, ¿no, licenciado Rodrigo Rodríguez? Muchas gracias, licenciado, por este seminario, ¿no? Que ha sido muy productivo y muy provechoso para nuestros compañeros. Agradecer nuevamente, ¿no? Al soporte técnico de la Academia de Capacitaciones LIDE, y espero que para muchos compañeros hayan salido de muchas dudas, haya sido de mucho provecho este seminario, y muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias a ustedes, agradecerles y sigan adelante. Y un saludo a Tarija, joven. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. De esta manera damos como concluido este ciclo de conferencias. Agradecemos también a cada uno de los participantes por habernos seguido en esta transmisión, ¿no? Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches a todos los participantes y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias, estimado licenciado y estimado